El resto, ya que Massini está fuera de juego. ¿Pudo leer Thompson? Así lo podemos como digerir entre todos. Sí, pero la verdad no entendí mucho. O Bien, sea, Olivia, vamos a hacer vos y yo. Jardín, ¿y vos tampoco leíste? Qué bizarro esto. Jardín no leyó. Massini está ocupada. Felipe no sé qué pasa. Y bueno habla, o sea, no nos escucha. En realidad quiere decir que no Felipe importa. tiene Puedo mala llegar, conexión. métanme en tema y yo le puedo llegar a aportar desde mi Bien, conocimiento igual Ahí previo. los escucho, ahí los muy escucho, bien. ahí los escucho. Ahí está, buenísimo. Olivia, ¿leíste vos No, ¿Qué cosas? el texto? ¿Lo de Romero? No, no leíste. Chao. Lo de Bien, Romero lo leí. vamos, pero estamos en contexto. estamos en VIX. Estamos Va. en Pix. Vamos entonces. Oli, a ver, posta, vamos con seriedad, nos metemos en el texto. Lo que hayan, a ver, lo que hayas entendido. Nosotros, antes de que te metas vos, repito, no tenés que haberlo entendido y está todo muy bien si hay un montón de cosas que no salieron. El tema es, nosotros, dale, digo, ¿qué pasa? Te tengo que decir que tipo 1:40, 45 me tengo que ir porque tengo que dar una lección de alemán. Saludos a la gente alemana. Decíamos, nosotros vimos marxismo, nos quedamos con la idea de marxismo, siglo XIX, sabemos toda la lógica de modos de producción que se van superando, que bla, bla, bla. Nosotros en algún momento dijimos que ese marxismo tiene la particularidad de tener un montón de herramientas muy claras para el siglo XIX, pero muy desfasadas de la realidad del siglo XX. ¿Estamos? O sea, nosotros sabemos que a medida que va avanzando ese siglo XX, se va volviendo un siglo con un par de características que Marx no conocía, y eso lo que fue llevando es que esa teoría original del siglo XIX se fuese como reordenando, se fuese como repensando básicamente. Y ahí empezábamos a ver lo último que vimos hace un par de semanas atrás, que fuese como de teoría, tenían que ver con estos sujetos que uno define como los reproductivistas, como si fuese un paradigma de lo que es la década del 50-60, que a diferencia del marxismo, que prestaba atención en todo lo que era la estructura material y focalizaba sobre relaciones de producción y bla, 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 lo que hacían los reproductivistas era focalizar sobre lo que era la superestructura de un modo de producción, porque ellos sostenían que no era suficiente prestarle atención a la explotación o a la reproducción de esa explotación, sino que lo importaba también era ver cuáles eran los medios que se empleaban desde el Estado en función de naturalizar esa reproducción. Y ahí lo que nosotros vimos en su momento fue el texto de Althusser. Bourdieu nos quedó como olvidado, pero Althusser lo que hacía era intentar explicar qué medios empleaba ese Estado cuando él establecía esta diferencia entre aparatos represivos del Estado y aparatos ideológicos del Estado, en función de intentar naturalizar de vuelta, digo, darte a entender a vos como ciudadano común y corriente que vive en la década del 50, 60 o en el sistema capitalista, que ese sistema era el correcto. ¿Estamos? O sea, vos naturalizabas que la explotación era correcta y no te cuestionabas nada para poder transformarlo. Así como uno piensa en un montón de, como lo que uno definiría como post-marxistas, yo a propósito, hace varios años en realidad se da, porque me parece que es relevante y es el que se pueden llegar a encontrar. Thompson o E.P. Thompson, como más conocido entre la gente de historia, de sociología y demás, el tipo lo que hace es abrir una nueva rama del marxismo con algo muy simple, pero que en realidad es absolutamente relevante. Thompson creería que está ubicado allá por los 60, no me acuerdo muy bien la década, y el tipo lo que hace es repensar un par de ideas del marxismo original y darle una vuelta de tuerca a un par de conceptos que para nosotros son muy obvios, pero para el tipo no. Dicho esto, Oli, ¿qué entendiste vos de Thompson? Pero lo que hayas entendido, no estás obligada a explicarlo, ni mucho menos. Ok, como que primero, como que explica un par de cosas, 6 o 7 conceptos, como en torno al concepto de clases, o sea, y entre ellos, o sea, al principio no entendí bien porque como que explica siempre el concepto desde diferentes puntos de vista, ¿entendés? Como que es lo mismo, 5 párrafos de eso, y Sí. después, a lo último, no tan a lo último, dice algo como de las luchas de clase que explica que
como que no se dividen tanto ahí, como que son todos, como que se unen contra lo que quieren, digamos, criticar. Para eso es lo que entendí, la verdad, no sé si está bien. Después, al principio de todo, bueno, te lo digo re desordenado, pero bueno. No importa. Al principio de todo, Thompson dice como que no, perdón. No, estoy escuchando, ¿eh? Nada, que en realidad, ahí escuchamos, ahí está. Que dice que en realidad el concepto de clase es porque es como una cultura clasista que viene como a través del tiempo. Como que la gente ya se comporta así como si hubiese entonces eso ya como que se instaura en la sociedad. Y nada, esto saqué que él dice que la clase, según Thompson, es derivada de la observación social a lo largo del tiempo. O sea, supongo Está que bien, fue igual lo que dije yo. lo sacaste bien, ahora lo vamos a explicar. Pero vas a ver que lo que dice el tipo para mí es, a ver, es claro y es aplicable y es más correcto que Marx, en el fondo. Sí, ¿qué más sacaste? Y después decía algo de que se dividían, no sé por qué en un momento decía como erróneamente, entre paréntesis, pero se dividían en la categoría estática y sociológica. Eso es lo que entendí porque decía literalmente que se dividían así, pero no las entendía, así que no te puedo decir de qué se tratan. Bien. Te hago una pregunta. Cuando llegaste a clase, viste que en algún momento, a ver si te diste cuenta, en algún momento él dice que la clase es una categoría histórica. ¿Llegaste a eso? ¿O pudiste ¿Una percatarte? carrera histórica? Sí, una categoría histórica. Sí, sí. ¿Qué dice esa categoría histórica? ¿Por qué te parece que él dice que la clase es una categoría histórica? Por ahí, repito, por ahí no lo entendiste y está bien, me digas, no tengo ni idea. Sí, decía como que em, por- existían dos opciones, como que dependía digamos, el contenido histórico Sí. en el que se encontraba, y la otra es algo de heurística, que no entiendo qué es heurística, No, igual, pero sí, supongo que será como se define a partir de la evidencia histórica que ellos tienen. estamos de acuerdo. Bien, a ver, para entender el texto de Thompson, voy a recuperar un par de cosas que nos dijo Oli, que estaban bien pensadas, o por lo menos bien entendidas. Para entender lo que nosotros pensamos perdón, la idea que tiene el tipo el aporte que genera el tipo en torno a la teoría marxista, hay que entender que, a ver, el tipo es marxista, ¿estamos? Quiere decir que en realidad este esquema que nosotros hacíamos como hacia un modo de producción socialista es el mismo. O sea, el tipo no pone en cuestión eso. Lo que nosotros sabíamos es que cada uno de estos modos de producción en realidad estaban determinados por un par de conceptos, pero que lo que importaba y lo que se modificaba entre un modo de producción y otro eran las relaciones de producción. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, si la relación de producción se modificaba para atrás, o sea, si esos medios de producción se distribuían de forma desigual o diferente, en un modo de producción anterior estábamos en el feudal, acá estábamos en el esclavista, acá estábamos en el capitalista, y lo que había que hacer era modificar estas relaciones de producción para llegar al modo de producción socialista, que es el que ellos desean. A ver, lo que hay en el medio, nosotros ya sabemos que son luchas de clases, que para el marxismo son ese motor de la historia. Hasta acá, nada nuevo. Ahora, lo que nosotros, hasta incluso cuando lo explicamos, lo dijimos así, digo, y es por eso que Thompson es relevante. Nosotros cuando lo explicamos dijimos, a ver, un amo se enfrenta a la rebelión de los esclavos, eventualmente en esa lucha de clases, de esclavos contra amos, ¡pum!, se vuelve un modo de producción feudal. ¿Qué clases surgen? Los estamentos. Los estamentos, digo, pero ¿cuáles son los dos grupos? Bueno, el señor feudal El feudal y el campesino o siervo. siervo. Lo mismo, lucha de clases, pum, sistema capitalista. ¿Qué dos clases surgen? Te dicen burgués y te dicen obrero. Vamos, a ver, ¿qué es lo que dice Thompson y por qué se vuelve relevante? El tipo lo que dice es, ojo, porque el concepto de clase de Marx es una categoría estática. Es decir, Marx entiende, o por lo menos da a entender en su lógica como teórica general, que una vez que vos generás esa lucha de clases, estás casi de manera inmediata en un nuevo modo de producción, y como estás de manera inmediata en ese nuevo modo de producción,
lo que tenés es una relación, relaciones de producción divididas en dos clases sociales ya conformadas. Y lo que te dice este tipo es, ojo porque esto no es así, porque la clase social es una categoría histórica, es decir, es una categoría que requiere que uno le preste atención a todo lo que es el proceso de formación. Ejemplo, el mejor ejemplo con el que venimos siempre explicando esto es lo que sería revolución industrial o primera revolución industrial. Nosotros, ¿cuáles son de acá los que son mis alumnos? No hay ninguno, creo, ¿no? De segundo año, ninguno. Olivia, vos estabas en segundo año, sí. Ahora, nosotros cuando estamos en segundo año, mucho tiempo atrás, Oh, ¿cuánto tiempo? yo Después les me lo hago llevo 6 un veces montón preso. de tiempo atrás, es un montón de tiempo atrás. Para mí es un montón, al menos. A ver, yo en segundo año, cuando explicamos feudalismo, les hago este gráfico. Yo soy segundo año, Lucho. ¿Conmigo? No, estabas con Falo. No, usted No, no sé es si Felipe estaba. Vargas. No, yo no, ¿eh? No, nada más creo que creo que Alejo también. Sí, No. ese gráfico, me las acuerdo. tierras comunales, A ver, este gráfico, los- exactamente, ese gráfico yo doy feudalismo y les doy este gráfico, siempre. sí, ese Así gráfico que, lo tengo acá. a ver, tierras comunales, que son estas, que es lo que me importa ahora, el laguito, acá estaban los mansos, que son los lugares donde estos muchachos plantan, acá estaban las aldeas campesinas, acá está el palacio del señor feudal, punto. A ver, ¿qué es lo que yo les digo? Esto es un tipo, esta es una estructura feudal tipo, ¿estamos? O sea, esto es, no quiere decir que todas sean ni rectangulares, hay más chicas, más grandes, pero esto es feudalismo. El campesino que está acá, para entender a Thompson hay que entender esto, ¿no? Digo, el campesino que está acá produce, acá para el señor feudal, produce acá, que es lo que tiene que hacer, produce en su pequeña huerta personal, y para poder alimentarse en su totalidad, el tipo va y hace como, no sé, visitas a esto que es la tierra comunal, que básicamente tiene una definición. La tierra comunal es un lugar que no puede ser plantado y que complementa la vida del campesino. Quiere decir que vos podés sacar de ahí cualquier tipo de producto, no sé, un fruto de un árbol que se cayó, una madera de un árbol que se cayó, algún tipo de planta silvestre que te sirva, algún tipo de condimento, lo puedes sacar mientras vos no plantes. Esa es la condición. Ahora, esto sería un modelo de siglo XI, siglo XII. En algún momento, obviamente vos, a cambio de todo esto, ¿qué haces? Le pagás al señor feudal el tributo, ¿no? Que es lo que siempre se le paga. En algún momento del siglo XVI, y ya me estoy moviendo a historia con Falbo en tercero, los señores feudales de acá se dieron cuenta que es mucho más rentable, o ganarían mucho más, si ellos empiezan a cercar. ¿Qué es cercar? ¿Qué son esas leyes de cercamiento? Privatizar. Que los que son de otras, o sea, los que no trabajan para ellos no puedan Bien. adquirir los elementos de ahí. Ahí está. Quiere decir que el señor feudal se dio cuenta, y ahí apareció un término que es privatizar, y un poco complementa lo que dice recién también Juli, se dio cuenta que si el tipo cerca esto, que naturalmente es su tierra, y esto que hace, una vez que cercás, desmontás y empezás a plantar, esto que el tipo está plantando, gradualmente lo que va a permitir es que gane más. O sea, va a ganar más haciendo esto que esperando un tributo del campesino. Entonces, desde el siglo XVI al siglo XVIII aproximadamente, uno va viendo cómo avanzan las leyes de cercamiento. ¿A quién afecta de una esto? A los campesinos. Campesino, porque este campesino vivía de lo que podía trabajar acá, de lo que podía trabajar acá, y mucho lo conseguía con estas leyes, con estas tierras. Quiere decir que gradualmente el señor feudal le importó muy poco esa situación como de los campesinos, esos alimentos que conseguían de ahí, y eventualmente volvió esto todo propiedad privada. Acá estamos en un señor feudal con una mentalidad que está dejando de ser feudal. Ahora, esto está pasando a lo largo y ancho de Gran Bretaña. ¿Estamos? Esta es la isla de lo que es Inglaterra, Escocia y demás. Quiere decir que esto sucede. Igual América, Luis. Bueno, vamos a hacerlo, Igual a todos los continentes. vamos a hacerlo así, vamos a hacer un poco más. Ahí está. Ahí está. Esto y acá está Irlanda. A ver, ¿qué es lo que me importa de la situación? Nosotros sabemos que el foco, a ver, siglo XVIII, estamos en proceso de revolución industrial. Estamos primera revolución industrial inglesa. Sabemos que el foco de la revolución
obviamente es Londres. Tendrás Manchester por acá, tendrás alguna otra ciudad fabril, digo, pero lo cierto es que Londres es por emblema el lugar de la revolución. Ahora, pensemos que acá hay un feudo, como el que vinimos diciendo anteriormente, acá hay otro feudo, acá hay otro feudo, acá hay otro feudo, acá hay otro feudo. A medida que el señor feudal avance sobre esas tierras comunales, ¿qué van a empezar a hacer los campesinos? Empiezan a migrar hacia las ciudades. Estamos de acuerdo, el campesino es el potencial obrero de un modo de producción capitalista. Te vas a ir a la ciudad. Te vas a ir a la ciudad, te vas a ir a la ciudad. Vamos a hacer cuenta, esto es un feudo también, se va a la ciudad, se va a la ciudad. Igual, Lucho, antes está como eso de la industria rural a domicilio. Totalmente, Claro. pero imagínatelo cuando ya la industria rural a domicilio también se evapore. Claro. Vamos, eventualmente hay un proceso final en donde todos estos campesinos se están yendo migrando hacia la ciudad. Ahora, este habla obviamente inglés en un dialecto muy diferente a este. Y este también forma parte de un feudo que rivaliza o que rivalizó toda la vida del momento del feudo con el de acá. Llegamos todos a los talleres o a estos nuevos talleres de Londres. ¿Qué es lo que dice Thompson? ¿Es posible ver inmediatamente una clase social conformada? Y no. Y ahí nos empieza a crear después una clase media. Sí, pero estoy dando un ejemplo. Sí, obviamente esto aplica Sí. para todas las clases. Coincido con vos, o sea, no es un razonamiento solamente para la clase obrera. ¿Qué es lo que a mí me importa que ustedes vean para entender a Thompson? Lo que dice Thompson es, ojo, muchachos, que la clase es una categoría histórica. Es decir, que haya sucedido esto no quiere decir que vos, en el siglo XVIII, tengas inmediatamente y automáticamente una clase social conformada. Lo que tenés es un montón de campesinos expulsados por los acercamientos hacia un trabajo obrero o hacia un trabajo fabril. Pero de ahí a decir que para el siglo XVIII vos tenés una clase social conformada, estás a años luz. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué histórica? Ahí vamos. ¿Y qué es lo que dice? Bien, Juli, estás como conectada, cansada pero conectada para hacer como un feedback. A ver, ¿y qué es lo que dice Thompson? Es histórica porque en realidad lo que hay que entender es que la clase social se conforma históricamente con el paso del tiempo. Es decir, lo que él va a señalar, que me parece que es algo muy piola, es no solamente se conforma a lo largo del tiempo, sino que se conforma en lugares que incluso son extrafabriles. Es decir, cuando uno dice, chicos, a ver, ¿cómo se conforma? ¿Cómo se dan cuenta la clase social que forma parte de la clase social? Ustedes dicen, y bueno, porque trabajan, los explotan, trabajan por 2 mangos, están ahí en el taller de la fábrica y se ven ahí trabajando. Entonces es como que comparten la misma explotación y vos decís, bueno, a ver, por eso te das cuenta de que sos una clase obrera. Lo que dice el tipo es superador. ¿Qué dice Thompson? En realidad, la clase, o por lo pronto la conformación de una clase social, se da no solamente de manera histórica y gradual, o sea, vos gradualmente te vas dando cuenta de que sos parte de una clase, sino que incluso se da en lugares extra laborales. ¿Estamos? A ver, ¿a qué me refiero extra laborales? Para mí el ejemplo más claro y que creo que también lo repito todos los años es el siguiente. Vamos a hacer de cuenta que, a ver, yo soy un obrero, y en este caso Giardini tiene cara de burgués. Entonces, Giardini es el burgués de nuestra fábrica y también lo va a hacer Mazzini, pero de la fábrica que está al lado mío, y todos nosotros somos trabajadores. Lo que dice Thompson es, ojo, porque es verdad que yo soy un obrero y también lo es Olivia y también lo es Martina, y nos vamos a dar cuenta en la fábrica que estamos siendo explotados. Pero lo que dice es, ojo, porque por fuera de eso, también hay un montón de momentos en donde vos podés darte cuenta que el otro es un otro diferente a vos. Es decir, salgo caminando, no sé, Pero en cuanto a todo, decís, En- en cuanto a cualquier hábito. tal cual, en cuanto a cualquier ámbito. Es que sí, un bar, un restaurante, la Ahí está. escuela. Estaba por darte el ejemplo, un bar. Yo te voy a dar el ejemplo del que siempre hacemos es el del bar. A ver, yo salgo, ponele que está Felipe Vargas, está también en nuestra fábrica, y estamos todos cansados, y eventualmente se termina la jornada laboral. Entonces, Felipe Vargas con Oli, que trabajamos ahí en el bar, nos vamos a casa, y todos vamos para el mismo lugar.
Y eventualmente también sale Giardini, que es un tipo que también se le terminó la jornada laboral, pero él es el que nos explota. Buen día para Lara. Él es el que nos explota. Bueno. Entonces, los dos vamos caminando hacia la misma dirección. Y los dos vamos caminando hacia un lugar que sabemos que es de bares. Giardini se junta con Mazzini, que es la burguesa de la otra fábrica. Y los dos vamos a un momento de ocio, o sea, los dos grupitos. Decimos, che, la verdad, vamos a tomar una cerveza, buenísimo, vamos a tomar una cerveza. Primero, Giardini y Mazzini paran los dos a una cuadra de la fábrica, en un lugar que de repente la cerveza es cara y el lugar es muy paquete. Nosotros miramos y decimos, che, ¿cómo nos gustaría tomar una cerveza acá? ¿Podemos? No, porque no tenemos los medios para hacerlo. Entonces nosotros tenemos que caminar 2 o 3 cuadras más y encima la tercera cuadra o la última cuadra ya es de barro. Obviamente la cerveza ahí sale, nada, centavos de libra y podemos tomarnos 2 o 3 cuando donde paró Giardini y Mazzini tienen una cerveza a 2 euros. Entonces, ¿cuál es el dato que te dice Thompson? Vos te das cuenta de tu situación de clase y vas conformando ese ideario de clase, no solamente por lo que sucede al interior de la fábrica, sino por lo que sucede incluso por fuera de la fábrica y de la explotación. Porque a vos hay un montón de micromomentos en donde a vos se te deja muy en claro que vos sos un obrero. Claro, y ahí es donde se mete lo de la superestructura, lo que decían los reproductivistas, que habría que cambiar la superestructura para cambiar el modo de producción. Totalmente, a ver, ojo porque por ahí Thompson no está pensando en la parte de reproductista, pero sí es verdad que lo podrías cruzar con la lógica que vos estás haciendo. A ver, a lo que va Thompson por ahí es como a humanizar la categoría de clase de Marx. Lo que te dice es, no es que vos tenés modo de producción nuevo e inmediatamente tenés 2 clases conformadas dispuestas a chocar hasta eventualmente transformar. Lo que dice es, hay un momento transitorio, cuando vos rompés un modo de producción previo, o sea, anterior, en donde lo que hay es un proceso de readaptación. O sea, readaptación, se van reconociendo. Al principio vos no hablás con el campesino de allá porque forma parte de tu feudo vecino y vos los odiabas. Entonces, en realidad, todavía prima más el odio que vos tenías por ese feudo al hecho que luego estemos trabajando siendo negriados en una fábrica. No hablabas con el campesino que venía del norte porque no le entendías muy bien el dialecto del norte en Inglaterra, entonces no hablabas con él y te generaba rechazo a la cuestión lingüística, pero te acercaba a la cuestión de que ambos eran explotados en la fábrica. Pero bueno, tenías un rechazo. A ver, si hacemos otro ejemplo que me parece que es muy Quilmes 2020 para entender esto, suponemos que es un domingo y seguimos los mismos. Seguimos Felipe Vargas y Oli, seguimos siendo los obreros y de repente Mazzini y Giardini siguen siendo los explotadores. Y en este caso ya tenemos familia todos y vamos con nuestras respectivas parejas y nuestros hijos. Vamos a un momento de domingo, decir, che, pero el domingo es domingo. O sea, el domingo es momento de no explotación, o sea, el domingo siempre fue domingo. Y de repente vamos al parque. Y el parque nos queda ahí donde tenemos, bueno, yo estoy en Capital, digo así, pero porque estoy pensando como atrás del colegio, tengo el reflejo del aula todavía. A ver, pensemos por ejemplo en San Jorge, ¿no? O sea, esa parte como del final de Quilmes. Cuando Giardini y Mazzini con sus respectivas familias van a pasar el día, se van al predio de San Jorge. El predio de San Jorge, hagamos la imaginación, que no tiene el paredón, que en realidad es un alambrado, entonces nos podemos ver. Ahora, como nosotros somos obreros, los hijos de Olivia, los hijos de José y los míos, y nuestras respectivas familias, vamos todos a un parquecito que está al lado de eso, porque es el parque más cercano que tenemos y es donde todo el mundo juega. En ese domingo, donde nosotros no estamos trabajando, te encontrás que mis nenes juegan con los de Olivia y con los de Josefina, se embarran porque es todo barro y todo bastante precario, y a una cuadra, a nada, ahí, pasando el alambrado, tenés a los demás. El hipódromo. Tal cual, yo te voy a decir a caballo. Haciendo lo mismo, o a ver, por ahí es muy extremo, no a caballo, están en juegos lindos. Y ahí que te vas dando cuenta, diría Thompson. ¿De qué te das cuenta? Que hay una diferencia de clases. Claro que hay una diferencia de clases más allá del trabajo. Sí, capaz que... O sea, me acordé de lo que vimos el año pasado con Silvia, ponele que muchos en Buenos Aires, en muchos barrios privados, al lado hay una villa. Es que, sí. Entonces, ¿cómo
claro, capaz que no sé, te lo diferencia un alambrado, una pared, una reja, lo que sea, pero es eso. Coincido. Pero en realidad tenés como acceso al roce, ¿no? Al roce cotidiano que te dice, mirá, yo estoy de este lado donde estoy, no sé, practicando un juego lindo en el pasto de San Jorge, si no fuese en San Jorge, y vos estás, en este caso, en un parque público, nada, que tiene juegos un poco más precarios. A eso voy. Sí, lo mismo con la cuestión económica, la cuestión religiosa, tipo los gitanos en un lado, los judíos o sea, antes era más común que, no sé, en tal bar no podían entrar ni judíos, no podían entrar gitanos, o no podían entrar gente Sí. más pobre, Pero, o sea, no es nada. sí, igualmente siempre pensaba a Thompson desde un punto de vista de clasista, ¿no? O sea, siempre está pensando en la cuestión de como social, clasista, en función de la formación de la clase, ¿no? No está pensando a nivel religioso ni mucho menos. A ver, ¿qué es lo que a mí me importa que ustedes vean de Thompson? A ver, no sé si pensándolo, no me animo a decir sin pensarlo, pero básicamente Thompson lo que abre es un nuevo paradigma dentro del marxismo. A ver, es un nuevo enfoque totalmente diferente al marxismo original. Porque el marxismo original tiene un enfoque mucho más económico. O sea, Marx del siglo XIX tiene una bajada de línea económica fuertísima. Porque el análisis que él hace es económico. Ahora, Thompson bifurca ese marxismo. A ver, bifurca ese marxismo sin cuestionar la base. Porque el tipo sigue siendo marxista y sigue pensando en todos esos modos de producción que se van superando. Ahora, su aporte a la teoría marxista, y por eso uno lo puede definir como un post-marxista, pero marxista al fin y al cabo, es abrir un conjunto de estudios dentro del marxismo que tienen un corte mucho más social. Porque al tipo de trabajo que sigue el planteo que sigue el planteo thompsoniano, no le importan los modos de producción y bla, bla, bla. ¿Qué le importan a los tipos que siguen el planteo de Thompson en diferentes contextos? ¿Qué les importa analizar? No sería como el día a día. No sé si es social la palabra, Eso, pero como la cotidianidad. bien, porque ¿qué es lo que le importa entender esa cotidianidad, Martina? ¿Qué es lo que qué? ¿Qué es lo que le importa entender de esa cotidianidad? La diferencia entre clases. Bien, el momento que se conforma. Esa diferencia entre clases. Entonces, la perspectiva de Thompson es mucho más, y volvemos a la idea de categoría histórica, está mucho más centrada en que uno puede identificar el momento donde te conformás como clase. Es decir, no le importan estos análisis como macroestructurales del marxismo del siglo XIX. No está pensando en qué momento de revolución. Lo que le importa es ver en determinados momentos, en determinadas como coyunturas históricas, ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que hizo que esta clase social se conforme como clase social? Entonces, son mucho más amables los textos que sigue Thompson. O sea, porque... Lucho, sí. O sea, ¿y qué busca Thompson con esto? O sea, ¿qué busca dar cuenta, digamos? Del momento de conformación de clases sociales. O sea, lo que él entiende... A ver, básicamente es una mejora. Si uno se pone a pensar como la idea original... Bueno, me quedé pensé que tenía el otro. Si uno se pone a pensar la idea original de Thompson, en realidad nosotros hacíamos esto así, bla, 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 un paso, un modo de producción a otro. Lo que Thompson te dice, y lo hacemos solamente con este ejemplo, es, bien, hay lucha de clases, eventualmente hay un cambio, pero lo que, a ver, en este esquema general de marxismo, Thompson está acá, diciendo, bueno, buenísimo, sí, hay un paso, un modo de producción a otro, pero acá hay un proceso de formación de clases. Para que uno tenga... Claro, o sea, lo mejor. Perdón. Dale. O sea, que la parte de, o sea, que es una clase histórica sería, o sea, no solo porque se da dentro de la fábrica, dentro del modo de producción, sino también porque, como decía Marty, se da en la cotidianidad del día a día y que, o sea, se conforman gracias a distintos ámbitos que a lo largo de la historia lo fueron conformando como, bueno, todos ustedes que juntan estas categorías son esta clase, por así decirlo. Es que básicamente es, en relación a lo que dice, a lo que pregunta Nico, es perfeccionar o mejorar la teoría original. O sea, en vez de pensar que vos tenés un paso de un modo de producción a otro por una lucha de clases y ya automáticamente tenés otras clases sociales, lo que te dice este tipo es, ojo,
hay una lucha de clases, eventualmente hay un proceso gradual de conformación de las clases hasta finalmente tener esas dos clases conformadas que potencialmente después se enfrentarán para, ¿se entiende? Es mejorar algo que a simple vista, cuando uno se lo pueda pensar desde el punto de vista del marxismo original, sí, está descuidado. O sea, no, me convence, a mí soy un tipo, si bien no soy marxista, me convence mucho más la lógica de clases de Thompson. Y siempre pensando, y por ahí robo lo que dijo, no sé quién lo dijo, pero lo dijo alguien, siempre pensando que en realidad uno está dando el ejemplo del obrero, pero en realidad Thompson está diciendo, las clases se conforman para ambos. O sea, así como yo obrero me voy reconociendo, vos Giardini y Mazzini, viendo como mis hijos se enchastran en juego de 2 pesos a través del alambrado, también te vas dando cuenta que yo soy obrero y que vos sos un tipo que tiene más medios. Y eventualmente cuando yo, no sé, voy caminando hacia mi barcito de cerveza más cara y veo que vos mirás con ganas, pero que no podés entrar porque, no sé, no tenés la plata, o de repente tenés la plata, pero cuando vas a entrar te dicen, no, no podés con esa ropa así. Pero vos laburaste, yo también, pero yo laburé en la oficina, pero vos te enchastraste. Entonces, en ese momento, cuando te dicen, che, vos no podés entrar, y yo vi esa escena en el bar, miro y digo, mirá, sos de otra clase social. Entonces, progresivamente vas armando esa identidad de clase de manera histórica, o sea, un proceso muy gradual de conformación de esa conciencia, que te permite decir que realmente somos una clase. Sí. Yo tengo una pregunta. En el momento feudal, como dijiste antes, en el siglo XI o XII, Sí. ¿no había una separación entre quién era propietario? Propietario o no propietario es más capitalista, pero quién era burgués, quién no lo era. No, porque no ¿Eso hay. no es también No, pero una lo que pasa es diferencia? que en el periodo feudal burgués no tenés. Lo que tenés son señores feudales y campesinos. O sea, no es una clase, o Y sea, pero ahí no es también una hay una clase diferencia de social. clase. Claro, pero en Sí, ese momento lo que tendrías que ver, lo que diría un análisis como thomsoniano, es ver el momento donde se conforman esas clases. Es decir, ver el momento donde el señor feudal se empieza a ver como señor feudal diferenciado del campesino. Ver los momentos donde el campesino se da cuenta que por más que quiera nunca va a ser señor feudal. O sea, es aplicar este razonamiento a cada uno de los modos de producción. Claro, pero yo digo, ese es el razonamiento. No pasa que el señor feudal sabía que era señor feudal, entonces vivía como... Totalmente. A eso voy. Totalmente, Tipo, pero uno o sea, piensa... lo de Thompson está buenísimo, obviamente que con cabeza del siglo XXI lo veo diferente, Sí. pero digo, no había esa... o sea, uno cuando tenía guita sabía que tenía guita, Yo coincido, porque hay hacía cosas reconocimientos que... previos. Ojo, también es verdad que cuando uno se adentra un poco más, por ejemplo, en la lógica del feudalismo, no todos los señores feudales son lo mismo. Hay señores feudales que son señores feudales sin tierras. Entonces hay señores feudales que son absolutamente pobres, pero son señores feudales porque es como casi un título. Entonces, no pensar como al señor feudal como mega enriquecido, porque obviamente coincido con vos, el señor feudal mega enriquecido, convengamos que la tiene re clara que no es campesino. O sea, pero lo que digo es, dentro de la heterogeneidad de señores feudales, darte cuenta que hay cosas que te separan del campesino, o al revés, uno piensa el campesino sumamente pobre, pero hay un montón de campesinos ricos. Pero esos campesinos ricos que por ahí han logrado acaparar tierras, que son libres y demás, por más que sean ricos, hay un montón de momentos cotidianos que le dan a entender todo el tiempo que nunca va a poder ser un señor feudal. ¿Estamos? Entonces, en esa heterogeneidad de situaciones, darte cuenta que se van conformando como dos sectores opuestos. Al principio les costará darse cuenta, eventualmente será, y después quedará obvio, en el momento del siglo, no sé, 12, 13, es clarísimo que una cosa es ser señor feudal, otra cosa es ser campesino. Sí es verdad que tu planteo está buenísimo porque vos me decís, che, pero cuando vas al modo de producción esclavista, y ahí Thompson me hace ruido, porque el esclavo es esclavo. Y se dio cuenta siempre que era esclavo. Pero está bueno, a ver, tu pregunta denota que entendiste el razonamiento, así que está todo más que bien. ¿Se entendió, Thompson? A mí me parece, yo soy de los que defiende a Thompson, o sea, me parece que es un aporte interesantísimo, una teoría que está buena, y que te alumbra cosas que, nada, naturalmente nunca uno se las pregunta demasiado. Muchachos, hasta acá, nos queda menos de un minuto, un placer verlos. Hoy fuimos poquitos, pero calculo que, no sé por qué, debe ser lo de alemán. Lara, tenés todo el cosito grabado, así que si te perdiste la primera parte, nada. Genial. Igual te vi haciendo así, así que entiendo que fuiste... No, pasa que había leído, entonces medio que con lo que... Como que me puedo enganchar, o sea, entendí de qué Buenísimo, tal. buenísimo. Pero está todo grabado. Muchachos, nos vemos el lunes, siempre con este link. ¿Estamos?
Dale, Dale. nos vemos.